Invitarlo a que en esta tarde pongamos toda la atención del caso. Yo sé que hay calor. Vamos a iniciar con este tema que me parece que es necesario hablarlo en estos tiempos. Creo que temas como la depresión, la ansiedad, temas como la frustración, son temas que tienen mucho que ver al día de hoy, ¿verdad? Amén. Temas que tienen mucho que ver con lo que está viviendo la iglesia el día de hoy. No tengo la menor duda que la iglesia está pasando tiempos de enfriamiento muy fuertes. Creo que hoy la escuela dominical es muy puntual en llamarnos a la reflexión para volver a Cristo, para volver al Señor. Porque la iglesia está perdiendo el tiempo en puras distracciones, en cosas vanas, en frivolidades. El mundo está muy cómodo hoy en día. El mundo nos ofrece tantas opciones y a través del celular o del móvil encontramos tantas maneras de distraer nuestra atención a lo verdadero, a lo puro que es la bendita y sagrada palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes tienen por costumbre leer la palabra de Dios entre semana. No me responda, pero sí estoy seguro que tiene suficiente tiempo para revisar redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, publicar más de algo, darle like a cualquier cosa. Pero estamos perdiendo el tiempo que es tan valioso para invertirle a nuestra alma. Y por eso hoy decidí hablar de un tema que está arraigado en el corazón de muchas personas. El Señor me mostraba en mi corazón, no sé explicárselo cómo, no es que me hable audiblemente, no es de que se me presente en una oración como solía suceder en el antiguo pacto, pero sí hay cosas que ponen el corazón y el Señor me ponía carga por algunas personas de la iglesia que no voy a mencionar nombres, pero que están batallando con una frustración tan grande que es evidente que eso se manifiesta en nuestra conducta espiritual solo el domingo. No necesitamos ver más. La conducta del domingo habla muchas veces de nuestra conducta los 6 días de la semana. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón. ¿Y qué habla usted entre semana? ¿Habla de Dios? ¿Habla del Señor? ¿Le sirve de algo a usted venir a sentarse 2 horas a la iglesia, oír un mensaje, leer la palabra y está poniendo en práctica algo de eso entre semana? ¿Está hablando algo de eso usted entre semana? Porque hermanos, estamos siendo tan cobardes, cristianamente hablando, para decirle a otros que necesitan de Jesucristo. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque los primeros necesitados somos nosotros. Y en la relación con Dios, todos necesitamos acercarnos al trono de la gracia. No los domingos, sino todos los días. Hermano, tenemos grupos en la iglesia para todo, ¿no? Hoy hablábamos en el chat, tenemos el grupo del Busito, es un gran ministerio y Marito tenía razón en algo. Hermano, los hermanos pilotos están llegando a las 3:30 de la tarde los domingos después de terminar su ruta, su recorrido. Eso es cansado, sí. ¿Sacrifica uno el tiempo en familia? Claro que lo sacrifica porque uno está esperando almorzar el domingo en familia. Pero Marito le daba al clavo hoy y decía, hermanos, es un único privilegio que tenemos de servir. Y si lo hacemos con gozo, la bendición de Dios viene porque el Señor no quiere sacrificios de ningún tipo. Él no está pidiéndole a usted que pague algo de lo que Él hizo con lo poco que hacemos en el ministerio, sino que Él se acuerda de nuestras necesidades y dice, ok, este se dio por sus hermanos y ahora yo voy a atender su necesidad, porque Él es bueno. Pero tenemos otros grupos, hermano, tenemos el grupo de hombres. El grupo de hombres que, hermano, es de tanta bendición para nosotros, y ahí nos toca estar presionando, ¿verdad?, para que podamos juntarnos un buen número los miércoles. Pero de esa gran mayoría, aquí solo venimos la minoría. El grupo de parejas, hermano,
faltan parejas. Y nadie me puede decir, yo no voy al grupo, porque yo no necesito. Hermano, cuando yo no vengo al grupo es cuando más necesito en mi matrimonio. Cuando yo no voy a la iglesia es cuando más necesito de ir a la iglesia. Porque ese es el resultado de nuestra fe, de lo que profesamos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido. Pero resulta, hermano, que damos tan poco para nosotros mismos, que cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, cuando viene la dificultad, qué fácil es para nosotros escondernos. Yo lo he dicho muchas veces culpamos a Dios de las cosas que nos pasan. Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos pase. Somos nosotros mismos los que ocasionamos la mayoría de nuestros problemas en nuestra vida por el hecho de que tenemos un orgullo que no nos permite decir, Señor, soy un menesteroso y un necesitado de ti. Así que el tema de hoy, hermano, es un tema un poco, me costó tal vez definirlo, pero yo le puse la respuesta a la frustración. Porque es un tema que hoy en día es muy común, se logra notar, se logra ver, pero muy pocas veces se ataca. Quiero leerle algunas frases que me parecen interesantes en cuanto a la frustración. Dice aquí un autor desconocido: la frustración es una especie rara de dolor sin llanto, que se mueve sin poder avanzar, que se atora y se atraganta. Es un grito sin sonido, es un estorbo, una lápida que implica duelo de una meta que no pudo realizarse. Es un sueño que no pudo cumplirse. Es una estaca que atraviesa las ideas, que nubla el pensamiento y opaca los sentimientos. La frustración, hermano, nos hace detenernos y estacionarnos en un lugar de nuestra vida. Nos convence que ese es el lugar seguro y nos abstrae de todo lo bueno que podría pasar si lo intentáramos otra vez. La frustración es el resultado de no haber conseguido lo que queríamos y lo justificamos convenciéndonos que fue lo mejor que nos pudo pasar. La frustración destruye, marchita, entenebrece nuestra alma, apaga nuestros sentidos y cambia nuestro semblante. Su bandera es la ira, su color es el negro y su consejero es la mentira. La frustración, hermano, está acabando con muchos cristianos hoy en día. Nos persigue todo el tiempo. Hermano, ¿cuántos de nosotros no nos hemos frustrado? Ahora cambio la pregunta: ¿cuántos de nosotros nos hemos frustrado? Más de alguna vez nos hemos frustrado. ¿Es malo frustrarse? No. Lo malo es lo que lleva la frustración a nuestra vida. Pero el frustrarnos, hermano, muchas veces nos pasa. Desde chiquitos, cuando empezábamos a querer caminar, hermano, ¿no nos frustrábamos de chiquitos de querer caminar y no podíamos? Y ahí estaban nuestros padres enseñándonos y con paciencia, y ya lo vas a lograr. Hermano, yo siempre pongo de ejemplo, algunos dicen no es bueno poner ejemplos, pero yo hablo de mi familia porque es lo que le puedo mencionar. Santiago, mi hijo, él es un niño muy determinado a hacer las cosas. Pero cuando algo no le sale, se frustra, se enoja y llora. Y yo le digo, papito, volvélo a hacer. De eso se trata, de intentarlo hasta que salga. Pero él quiere que salga la primera y se esfuerza, pero cuando no le sale, se frustra, llora. Y a veces de rabia, y a veces está haciendo un dibujo muy bonito y de lo frustrante se enoja y lo rompe. Pero cuando se le pasa la rabia, cuando se le pasa la frustración, termina haciendo unos dibujos preciosos y ahí los guardo todos. Hermano, nosotros somos muchas veces así con lo que nos pasa en la vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos intentando? ¿Y cuántas veces nos ponemos furiosos, rabiosos, con ira? Y terminamos echándolo todo a la basura porque creemos que no ha valido la pena. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si somos sinceros, hermanos, lo hacemos una y otra vez. Y empezamos a vivir y a estacionarnos en la frustración porque creemos muchas veces que no podemos hacerlo. Del éxito, muchas veces caemos a la frustración. Es decir, no se puede estar frustrado si no se ha probado antes algo bueno. Le pongo
algunos ejemplos. Todos hemos experimentado momentos únicos en la vida, ¿no? ¿Cuántos han tenido momentos agradables en la vida? ¿Cuántos quisiéramos regresar a esos momentos agradables de la vida? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he escuchado gente que dice, yo no cambiaría nada en mi vida. Todo lo que me ha pasado ha estado bien, no cambiaría nada. Yo sí cambiaría muchas. Pero creo que cambiaría otras al futuro. Lo que uno primero hace es decir, yo quisiera regresar al pasado para no cometer tanta estupidez, ¿verdad? Quisiera regresar a tal evento, a tal episodio para haber dicho no, porque eso me trajo consecuencias malas. ¿Cuántos no hemos hecho ese ejercicio? Yo lo he pensado. Pero me acuerdo de la película de Volver al Futuro y digo, no, de repente cambio algo en la historia y cuando sienta, resulta que no estoy casado con la Mashi. ¿Verdad? Y entonces resulta que vuelvo al presente y estoy en la cama y cuando volteo, Dios mío, ¿verdad? Señor, ¿por qué me has abandonado? Encuentro otra mujer ahí, ¿verdad? Entonces el ejercicio no funcionaría, pero muchas veces tratamos de volver a un momento crucial de la vida donde estábamos en el mejor momento. Año 2003, para mí ha sido mi mejor año. Todo me estaba yendo muy bien. Yo a veces pienso y digo, me encantaría regresar a ese año otra vez. Sentirme como me sentía, haciendo lo que hacía, disfrutando lo que disfrutaba, sin penas, preocupaciones, esforzándome en las cosas que me interesaban. Pero después digo, hoy tengo cosas mucho más lindas que no le estoy prestando atención por voltear a ver momentáneamente a esos episodios. Pero hermano, muchas veces estamos disfrutando del éxito propio, pero también a veces disfrutamos del éxito ajeno. Y eso causa frustración. Le voy a poner algunos ejemplos del éxito propio. Y usted mire con cuál de estas concuerda. Por ejemplo, yo puedo disfrutar del éxito en mi infancia. Puedo disfrutar el éxito en la escuela o en el colegio. Puedo disfrutar del éxito o de los momentos agradables en la cuadra donde viví. Mis inicios de labores, mi estabilidad económica. Puedo disfrutar de la unión familiar, del nacimiento de mis hijos, el inicio de una relación. Puedo disfrutar de mi primer carro. Puedo disfrutar de mi graduación. Tal vez ese fue mi mejor momento. O el comienzo de una vida profesional. Hoy sí, he encontrado las puertas de la libertad y la producción. Hoy soy dueño de mi destino. Puedo generar cantidad de dinero y hacer lo que a mí se me dé la gana. Tal vez puede haber sido eso. Mi éxito personal. Pero también la frustración se da cuando vemos el éxito de otros. Por ejemplo, la infancia de alguien más. Es que aquel tuvo lo que yo deseaba. Yo no tuve lo que mi primo tuvo. No tuve lo que mis hermanos tuvieron. También el éxito de otros puede ser la escuela que otro tuvo, o el colegio, o yo hubiera querido estudiar en tal institución. Hermano, ese tipo de cosas llegan a causar frustración en los corazones. ¿Dónde crecieron los demás? Es que yo crecí en un lugar muy feo, pero aquel creció en un lugar lindo. La estabilidad económica de alguien más, el que está prosperando constantemente y uno lo ve y uno se idealiza, ¿verdad? Y dice, si yo estuviera en la posición de él, y eso causa frustración. La unión familiar de otros, ¿no? Qué linda familia la que él tiene, me encantaría tener esa familia. El nacimiento de los hijos, quizá yo no tuve hijos y veo que aquel tiene un montón de hijos, ¿verdad? No se están quietos, ¿verdad? Tienen un montón de hijos, ya trae al tercero. Pero me frustra el hecho de que yo no tengo hijos. Me frustra el hecho de que aquel esté empezando una nueva relación o aquella patoja está empezando una nueva relación. A mí no me cae ni el sereno. El carro. Ver desde la parada del bus, ¿verdad? Cuando pasa aquel carro lindo. Y eso nos puede llegar a frustrar. Ni siquiera a moto podíamos llegar y estamos deseando esas cosas y eso nos frustra. Quizá la graduación de otros, porque yo no tuve la oportunidad de graduarme. Yo recuerdo que en tercero básico yo me perdí de la graduación de tercero básico. Dejé contabilidad con 63 puntos y por esa razón el colegio dijo no sale en el acto de graduación. La perdí para el colegio, pero había que sacarla retrasada.
Y hermano, lloré un montón, mi mamá lloró a la par mía, mi papá ni se enteró. Y yo dije, qué injusto. Yo quería estar en el cuadro de honor, pero no se podía, era imposible estar en el cuadro de honor, ahí solo la mancha estaba. Y eso causa dolores, ¿verdad? Ver a los demás graduarse. Bueno, gracias a Dios sí me gradué del bachillerato con todos mis amigos y eso fue muy alegre y lo que sea. Pero hermano, hay cosas que van causándonos dolor. El éxito de otros que tienen mejor suerte que uno. Y eso nos causa frustración muchas veces. Ahora bien, hermano, la palabra de Dios es tan linda que nos pone tantos ejemplos sobre personas que también sufrieron frustración. Noé, ¿se habrá frustrado Noé en algún momento? Seguro que sí. De ver a la gente, a la generación, ver cómo la gente se entregaban unos a otros, hacían lo que hacían, esas depravaciones, y Noé se frustraba en su corazón y esa frustración lo hizo notarse frente a Dios y Dios lo escoge porque dice, este es un hombre justo, se diferencia dentro de los suyos. Moisés, ¿no se habrá frustrado Moisés? Hermano, si alguien se pudo haber frustrado 1000 veces, fue Moisés. Con un pueblo necio, terco, al grado de que un día dijo, ¿acaso no les puedo sacar agua de la roca? Pues toma, y pan le pegó a la roca y salió agua, pero ya no lo hizo con el poder de Dios, sino lo hizo con su ira, con la frustración de ver un pueblo necio, rebelde, que todo el tiempo el Señor los llamaba y el pueblo iba para atrás otra vez como el cangrejo. Sin embargo, perseveró y Moisés logró hacer lo que Dios le había encomendado. Pero hay otros ejemplos y a esos quiero referirme. Quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. El primer ejemplo del que le voy a hablar es el profeta Elías. ¿Cuántos han oído del profeta Elías? El profeta Elías es uno de los profetas más grandes del judaísmo. De hecho, la palabra, la Biblia judía, por así llamarlo, está dividida en 3 secciones. La Torá, el Ketubín, el Tubín y el Ketubín. Uno es la ley, los profetas y los escritos. Los profetas, según la Biblia judía, están representadas por Elías. Elías, el gran profeta de Dios, aquel hombre que se enfrentó contra los 450 profetas de Baal en aquel entonces, ya no habían profetas. ¿Por qué? Porque en ese entonces gobernaba un hombre malo, llamado Acab, Arévalo era, ¿no? Malo, no, yo creo que este es más malo que Acab. Bueno, pero Acab reinaba en aquel entonces y tenía una esposita, una mujercita diabólica que se llamaba Jezabel. Así que viene Elías y lleno del Espíritu de Dios, manda a llamar al pueblo de Israel y dice, los quiero a todos reunidos, hoy yo voy a presentarles un sacrificio, pero quiero que los sacerdotes de Baal vengan y presenten su sacrificio y hoy vamos a demostrar quién es el verdadero Dios en esta tierra. Y dice que se reúnen el pueblo de Israel, o al menos una buena parte del pueblo, y entonces él pide que hagan 2 altares. Los sacerdotes de Baal hacen su altar y él le dice, ok, empiecen pues, pídanle a su Dios, queremos ver que descienda fuego del cielo y que prenda ese altar. Y los sacerdotes de Baal empiezan a dar vueltas y empiezan a hacer todas esas prácticas paganas. Elías se sienta en una piedra, empieza a bostezar, empieza a hacerles burla y le dice, miren, griten más fuerte porque seguramente a estar durmiendo. Griten más duro porque seguramente debe estar haciendo sus necesidades. Elías estaba burlando de tal manera de estos sacerdotes que lo único que hacía era enojarlos. Y como no lograban la respuesta de su falso Dios, empezaban a cortarse los brazos y el pecho a modo de terminar ensangrentados y llamar así la atención de Baal, pero el fuego no descendió. Así que vino Elías lleno del poder de Dios y le dice, por favor, échenle agua al altar, háganle una zanja, pónganle semillas alrededor y vamos a orar para que descienda fuego del cielo. Y Elías hace una oración diciendo, Señor, tú eres el único Dios verdadero, demuéstrale al pueblo quién manda aquí.
y desciende el fuego y enciende el altar, quiebra las piedras. Hermano, consumió hasta el agua que había en esa zanja. Y todo el pueblo tembló y dijo: no hay otro Dios como el Dios de Israel. Hasta ahí, hermano, qué episodio tan impresionante. Pero pasado ese ejemplo, pasada esa historia, dice que Elías lo vamos a leer, vámonos al segundo libro de Reyes 19. Y pasó la noche en una cueva, dice. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿A quién? A Elías, ¿sí? Elías tenía miedo porque pasadas las horas, el rey Acab había ido a llorar con su mujer, a decirle: ay, fíjate que Elías mató a todos los profetas. ¿Y qué hizo Jezabel? Jezabel le dijo: bueno, pues ahorita le mando un mensajero y vamos a matar a ese profeta. Y entonces Elías tuvo miedo. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó allí? Si Elías acababa de estar lleno del poder de Dios, acababa de descender fuego, acababa de fulminar las piedras del altar, y no solo eso, persiguió a los sacerdotes y les dio muerte. Hermano, ¿no era para que él estuviera sintiéndose Superman? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tuvo miedo cuando le llega el mensaje de Jezabel? ¿Alguien se anima, hermano, hoy a decirme por qué? Elías estaba lleno del poder de Dios, al otro día amaneció con miedo. ¿Por qué? ¿Perdón? Es un ser humano. Qué difícil respuesta, ¿verdad? ¿Está aquí usted hoy? ¿O está así? Hermano, yo sé que hay calor, pero hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Hermano, porque Elías era un ser humano como usted y como yo, no había nada diferente en él para hacer lo que hizo. Simplemente era dejarse usar por el poder de Dios para manifestar la gloria de Dios a las naciones paganas. Por lo demás era un ser humano exactamente como nosotros, y por eso tuvo miedo. Porque dijo: lo que sucedió fue algo terrible, maté a 400 hombres y ahora viene el rey, la reina y todo el mundo y me van a matar. Y entró en un estrés que lo llevó a hacer las siguientes declaraciones. Versículo 9. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. El Señor entonces le ordenó y le dijo: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en él. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? En otras versiones dice: Elías, ¿qué estás haciendo? Y ahora Elías responde de otra manera: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Así que el Señor le dijo, versículo 15, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram
y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge también a Eliseo, hijo de Safat, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Y de ahí continúa la historia donde el Señor llama a Eliseo. Muy bien. La frustración, hermano, nos puede llevar a un momento tan difícil y de soledad que terminamos gritando lo que nos está sucediendo. Pero quizás no físicamente, lo gritamos por dentro. Nuestra mente está gritando por dentro lo que nos pasa. Quizá hay un amor genuino delante de Dios esperando su respuesta, pero en el fondo sabemos que lo que nos está matando es lo que nos sucede a nosotros. No sé si se dio cuenta en la lectura, pero Elías decía: Señor, me consume el amor por ti, pero soy el último que quedan y tengo miedo que me maten. Ok, ahí está la humanidad de Elías. No era el hecho de que tengo amor por ti, tengo celo por ti y estoy dispuesto a morir por ti hasta que entiendan que tú eres el único. No. Elías estaba pasando un momento de humanidad frágil, frustrado porque lo que había hecho como profeta no estaba teniendo resultados. Acababa de matar a los profetas y resulta que el pueblo de Israel otra vez volvía, como dice la palabra, nuevamente como el perro a su vómito. No estaban captando el mensaje de lo que Elías les estaba diciendo, y eso tenía frustrado a Elías, pero ahora tenía miedo y estaba angustiado y estaba cansado. Así que Dios calma su rabia. ¿Por qué, hermano? Porque Él tiene un propósito especial para sus hijos. Voy al segundo ejemplo. Otro ejemplo de frustración, hermano, es el profeta Jonás. Vámonos al capítulo 2 de Jonás. Jonás, hermano, yo muchas veces lo he dicho, me identifico con Jonás. Yo no puedo decir: yo siento que me parezco a David, siento que tengo el corazón de Salomón. No puedo. Yo me parezco mucho a Jonás, terco como un burro, y a veces me falta misericordia. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Jonás. Esta historia usted ya se la sabe, hermano, ¿o quiere que se la cante y se la bailo? ¿Se acuerda? Jonás en la ballena, en el fondo de la mar. Bueno, ya Jonás se lo había tragado una ballena porque Dios le había dicho: ve a Nínive, predica la palabra de Dios, el arrepentimiento, porque quiero salvar a esa nación. Pero Jonás no tenía intención de salvarlos. Jonás, él estaba pensando en otras cosas. Y él desde ese momento tuvo rabia en su corazón y dijo: no voy a ir a Nínive, voy a agarrar para Tarsis. Y en su necedad el Señor manda un pez, y ya sabe usted la historia. Pero después de que el pez lo vomita, siempre termina el canto diciendo: y entonces salió Jonás listo para predicar. Yo no sé si salió listo. Yo solo sé que después de haber estado metido entre esos ácidos, no le quedaba de otra más que decir: Señor, ahí te voy. Bueno, pues entonces mire lo que dice en el capítulo 2 de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. Y entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, y las algas se enredaban entre mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cerraron para siempre. Pero tú, oh Señor mío, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, me recordé del Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues tú, mi salvación viene solo del Señor. Entonces
Ahora sí, el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Continúa la historia, Jonás cumple lo que tiene que hacer, pero Jonás no está conforme en su corazón porque Jonás mantiene una frustración muy grande. El juicio de Dios debía haber caído sobre Nínive. Me hizo salir de mi casa, de mi comodidad, de mi familia, me hizo caer dentro de un pez, salí pelón, porque así dice la palabra. Y ahora tengo que ir a decirle a estos infelices que se arrepientan, pero ya va a haber Dios, estos no se arrepienten. Y dice que terminó y se fue a parar a un lugar, ¿verdad?, para ver cómo llegaba la destrucción a Nínive. Y estaba, ¿verdad?, como aquella película donde está el guasón esperando el conteo regresivo para que explote un barco y resulta que el barco no explotó. Así se quedó Jonás, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1. Y no cayó el juicio. Y entonces Jonás se enoja. Y viene el capítulo 4 y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de mi casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Quítame mejor la vida, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. Entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto, Jonás? Hermano, esa contestación, como diría mi mamá, era para reventarle la boca, ¿verdad? Que le cayera un rayo encima a Jonás, porque le estaba hablando nada más y nada menos que al Dios Todopoderoso. Pero no, Dios no tiene complejos de inferioridad ni de superioridad. Dios es Dios y seguirá siendo Dios aquí a la eternidad. Y por eso le dice, ¿te parece suficiente enojarte por eso, Jonás? Entonces Jonás, por lo que entiendo, no chista palabra y dice, Jonás se fue al oriente a la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a aquella ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano que al amanecer, al día siguiente, se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Jonás estaba pataleando, estaba en un berrinche profundo. Él estaba molesto porque no se habían dado las cosas como él quería. Estaba frustrado. Entonces Dios le dijo a Jonás, versículo 9, ¿te parece bien estar enojado porque murió una planta? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció tan rápido y murió muy rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 almas que viven en la oscuridad espiritual sin mencionar a todos sus animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hermano, nos falta conocer a Dios. Nos falta conocer a Dios. Dios es tan bueno, tan misericordioso, hermano, que aún en el momento más difícil para nosotros, Él nos escucha. Algunos dicen, no, yo no me acerco a Dios porque yo he blasfemado contra Dios. Pero ya le he dicho, hermano, Dios no tiene complejos. Dios seguirá siendo Dios por la eternidad y nosotros necesitamos de Él aunque blasfememos todos los días. Así que el Señor se mostró a Jonás en medio de esa frustración y Dios en medio de la frustración le da una lección.
A Elías calma su rabia y le da una solución. A Jonás ahora le da una lección. Vamos al tercer ejemplo. Y este ejemplo es de los más difíciles. Uno de los más cercanos a Dios. Uno de los más cercanos a Jesús. Judas Iscariote. Judas Iscariote, no me queda la menor duda que era un hombre frustrado. Yo no sé de aquí cuántos han visto la serie The Chosen. Yo la recomiendo porque de verdad es buenísima. Tiene 80% que no está en la Biblia, pero tiene lo suficiente para darme una idea de cómo pudo haber sucedido todo. Pues si usted ve, y por cierto está pronto a estrenarse la 5ª temporada y la van a estrenar en los cines, ahí nos dan una perspectiva de la conducta de Judas. Judas era uno de aquellos hombres que siguió a Jesús con un interés genuino. Judas sabía que en Jesús podía encontrar lo que él necesitaba. Pero no fue Judas el que decidió seguirlo, sino que fue Jesús el que lo escoge y lo atrae a él para que lo conozca. Pero Judas tenía otros fines, tenía otra mentalidad. Y me gusta esa serie porque presenta un Judas más político, cosa que no era novedad entre los judíos, hermano. Todos esperaban al Redentor para que los salvara de la bota de los romanos. Es más, cuando el mismo Señor Jesucristo se les presenta a sus discípulos, le dicen al Señor: es ahora cuando restaurarás a Israel. Lo vieron morir, ahora lo ven resucitar, y ahora ellos esperan que Jesús aparezca como el gran guerrero para devolverles toda la gloria a Israel. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y lo vieron irse. Y así como se fue, nos dijo hoy las Celes, así regresará. Bueno, Judas se quedó con esa idea y por eso él vivía con una frustración en su corazón de no ver en Jesús lo que él deseaba, no lo que Jesús vino a hacer. No a implementar el reino de los cielos como Jesús lo enseñó, sino como el reino poderoso que debía ser. Así que Judas guarda en su corazón una frustración tan grande que empieza a comportarse de la forma equivocada. Quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, 27 y el Evangelio de Juan. Se los voy a ir leyendo porque yo los traigo acá resumidos. Mire lo que era Judas. Dice Mateo 26, 14 al 16. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagan por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad para traicionar a Jesús. Mateo 26, del 22 al 24. Los discípulos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó en el 23: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para este hombre sería mucho mejor no haber nacido. Entonces, vamos a pasarnos a Juan, capítulo 13, versículo 25. El Evangelio de Juan dice: entonces, este discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Y el Señor dijo: es aquel a quien le doy el pan que mojo en mi plato. Después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida, o simplemente que le diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se levantó enseguida y se internó en la noche. Judas estaba
tan frustrado, ahora ya no solo frustrado, estaba poseído. Y entonces regresamos a Mateo 26 del versículo 47 al 50 y dice: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Lo habían enviado los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. ¿Cuál era? Ustedes sabrán a quién arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús y les dijo: saludos, rabí. Jesús le dijo: amigo mío, adelante. ¿Qué has hecho? ¿Qué le dijeron a Elías? Elías, ¿qué haces? Y así fue como Judas entrega al Señor. Mateo 27 del 1 al 5 dice: muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Ya tenían a Jesús preso. Versículo 2: luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Versículo 3: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijo: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Y miren lo que respondieron los fariseos de aquel entonces: a nosotros qué nos importa, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió corriendo y se ahorcó. Hermano, la frustración nos hace hacer tonteras, cosas que van en contra de Dios y siempre van a terminar en muerte. Muerte espiritual o muerte física. Hermano, la frustración es algo que tenemos que entender desde ya y tenemos que tenerle cuidado, porque hoy, hermano, estamos viendo una generación frustrada. Una generación que no tiene ánimos de hacer las cosas, ni de buscar a Dios, ni de buscarle solución. Hermano, hay un montón de suicidios hoy en día, y principalmente de jóvenes, porque la frustración ha llegado a sus corazones y la iglesia calla, porque es más bonito estar cantando cantos, estar danzando, estar haciendo cruzadas y tantas cosas, en vez de ocuparnos de estos problemas que están afectando a la sociedad de tal forma que nuestros jóvenes están muriendo. No hay motivación ni hay motivadores. La iglesia vende una falsa doctrina de prosperidad sin enseñar que todo requiere un esfuerzo. Eso frustra. Sí, bendito Dios en esta iglesia. No, pero hermano, hay iglesias donde a la gente les prometen de todo. Les prometen un reino terrenal donde van a recibir casas, tierras, heredades, cuentas, carros, barcos, yates, viajes, todo. Y resulta que cuando eso no llega, hermano, la gente se frustra y termina siendo como Judas, traicionando a Jesús, y terminan en la muerte espiritual. Hermano, hoy estamos viviendo la sociedad del como te veo, te trato. Hoy más que nunca. Las redes sociales nos venden el como te veo, te trato. Para que a mí me reciban y me admitan en un lugar, yo tengo que llegar vestido de tal manera. Y como no puedo o no tengo los medios, me frustro. O bien lo que hacen algunos, y se endeudan para aparentar algo y después están frustrados porque no pueden salir de ese hoyo. Toda esa frustración está en medio de la iglesia y le está haciendo daño todo el tiempo. Otra frase que se cumple hoy en día es: interés, ¿cuánto vales? Hermano, le ponen precio a las primeras butacas de las iglesias. Aquí, mire usted, yo de verdad me quito el sombrero, me voy a tomar una foto con usted porque usted no quiere estos lugares y son gratis. A usted le gusta sentarse hasta allá atrás. Siéntese adelante, se distrae uno menos, de verdad. Bueno, ese no es el caso.
Interés, ¿cuánto vales? ¿Qué me das a cambio? Y eso frustra, hermano, porque uno está esperando algo de corazón de los hermanos, de los líderes, de los pastores, y resulta que estos son aprovechados. Y entonces dicen, este tiene buen carro, tiene buena casa, tiene buen chance, a ver qué le sacamos. Y eso llega a frustrar a la gente. Falsos ídolos a seguir. Hermano, la gente le gusta eso, yo no entiendo. Al único que debemos seguir es a Cristo. Hermano, la frustración genera falta de compromiso. La gente a veces en la iglesia no sirve, es decir, no busca el servicio porque está frustrada. No hay deseos de superación tampoco. No hay deseos de hacer algo mejor. Para el que está frustrado, nada vale la pena. El esfuerzo debe ser mínimo, porque nadie lo merece. Si no es remunerado, no me interesa. ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Hermano, el corazón frustrado piensa estas cosas. La frustración nos lleva al pecado. Repito, frustrarse no es pecado. Yo me puedo frustrar de muchas cosas, pero no estoy pecando. Sin embargo, la frustración sí me puede llevar al pecado. ¿Qué pecados? Número 1, la envidia. Yo estoy frustrado y por lo tanto me da cólera que mi hermano o mi prójimo prospere. Y que todo lo que tiene o todo lo que hace le sale bien. Y eso me frustra y me enoja y yo quisiera lo que él tiene. Eso es pecado. La frustración me genera rebeldía. La rebeldía es un pecado que tenemos que quitar de nuestro corazón porque eso nos aparta del servicio, nos aparta de seguir a Jesús, de verlo a Él, porque empezamos a ver a los demás. Y dice la palabra, maldito el hombre que pone su confianza o su vista en el hombre, pero bendito es aquel que confía en el Señor. La frustración nos lleva al pecado de la necedad. Ya lo vimos en esos ejemplos. La necedad de seguir en lo mismo, de querer estar sentado en mi macho. No me importa lo que la gente piense, así soy. La gente no lo vale, la gente no merece. Y por eso estoy frustrado. La autodestrucción también es un pecado, hermano. Todo eso nos está haciendo daño. Yo siempre he dicho, el que tiene envidia en su corazón, el que juzga a los demás, el que odia a los demás, lo que está haciendo es tomándose una copita de veneno todos los días esperando que sea el otro el que se envenene. Es una idiotez, perdónenme la expresión, que caigamos en eso. Y por último, la frustración, hermano, nos lleva a la falta de amor, a la falta de misericordia a los demás. ¿Por qué? Porque la frustración nos nubla y no nos hace ver que los demás tienen una necesidad. No nos hacen ver que el otro necesita comer, el otro necesita vestirse, el otro necesita tantas cosas. Hermano, qué duro es cuando en la familia alguien se frustra, ¿no? Imagínese un papá frustrado. Qué horrible es un papá frustrado. ¿Qué pasa para su familia? Para sus hijos. Una madre frustrada. Hermano, hijos frustrados por la falta de padres. ¿Qué rayos les está pasando a las familias hoy en día? ¿Por qué tenemos que pensar solo en el derecho de nuestra nariz y no pensar en los demás? Porque cuando yo pienso en los demás, Dios se acuerda de mi necesidad y así como atendió a Elías, así me va a atender a mí porque Dios es bueno. Pero si todo gira alrededor de mí, hermano, estoy siendo egoísta y estoy afectando a los más importantes de mi núcleo, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Hermano querido, ¿qué nos causa frustración a nosotros? ¿Su trabajo? ¿Está usted contento con el trabajo que tiene o eso lo frustra? ¿Su familia? ¿Su familia le da problemas y por eso está frustrado? ¿Sus finanzas, hermano? ¿No está contento usted con las finanzas que tiene?
¿Está frustrado usted por la vida que lleva o por el cuerpo que tengo? Hermano, la cantidad de mujeres que sufren porque tienen un trastorno mental que las hace ver feas frente al espejo, que tienen el autoestima hasta el piso y eso las frustra y no pueden salir de eso y afectan a sus hijos, afectan a su esposo. La frustración, hermano, destruye. ¿Qué nos frustra? Las amistades que no tengo. Estoy buscando la admiración de la gente porque eso también tiende a frustrar. Es que yo todo lo hago y nadie se fija de lo que hago. Es que yo todo lo digo y nadie me agradece. Eso frustra a la gente y eso destruye. Hermano, ¿qué te frustra? El carro que tienes, la casa que tienes, la escuela que tienes, la iglesia que tienes. ¿Qué nos está frustrando? ¿Te frustra no tener el teléfono nuevo, el de moda, el que vale 20,000 quetzales? ¿Eso te frustra? ¿Te frustra la pareja que tienes? Me avergüenzo de la persona que Dios me dio. ¿A qué horas me vine a fijar en este cuento, en este esperpento? ¿A qué horas me fijé en esta desgraciada? Hermano, eso llega a frustrar a la gente y la gente anda cargando con una maldita amargura que solo los está destruyendo porque no han podido ver a Dios y decir: Señor, tú me has dicho que no me abandonarás. La palabra dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Por eso vemos a los grandes hombres de Dios que no dependían de las circunstancias, dependían del Todopoderoso. ¿Qué nos causa frustración? Los hijos que te dieron, los hijos que te tocaron. ¿Te frustra una debilidad constante, hermano? ¿Hay algún pecado en tu vida que te está frustrando y que no te deja avanzar? Todo fue pagado, todo fue ya clavado en la cruz. ¿Qué te está frustrando? Hermano, la gran noticia para nosotros es que podemos someter nuestra frustración a Dios. Primer libro de Reyes 19:12. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, es decir, tuvo pena, tuvo vergüenza, tuvo miedo. Pero ya no de las circunstancias, sino del Dios que todo lo puede. Se puso en la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Herbert? ¿Qué haces aquí, Mario? ¿Qué haces aquí, Celeste? ¿Qué haces aquí, Lilian? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí, Laija? ¿Qué haces aquí, Eduardo? Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje. ¿Qué te está afectando? ¿Qué te está deteniendo para recibir el propósito que yo he puesto en tus manos? ¿Qué te está distrayendo para que andes pensando que yo no me acuerdo de tu necesidad? Hermano, la palabra de Dios es tan linda, que es tan aplicable a nuestra vida, pero nos gusta más estar viendo el estúpido TikTok y reírnos de pendejadas, perdóneme que se lo diga, porque eso es más entretenido, pero eso me está entorpeciendo mi mente y no me hace ver las cosas reales que Dios quiere para mi vida, para que yo ande en santidad, para que yo ande caminando en senderos de luz y no en oscuridad, para que yo pueda brillar en medio de tanta tiniebla. Pero la frustración, hermano, nos lleva por caminos tan oscuros que es difícil poder escuchar la voz. Mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 4:26. Con esto voy terminando. Cuando el enojo y la tristeza se unen, tiene un hijo que se llama frustración. El papá de la frustración se llama enojo. Y la mamá se llama tristeza. Tenga cuidado cuando esté triste. Tenga cuidado cuando esté enojado. Porque si combina esas dos, hermano, lo que usted anda es frustrado. Mira, hasta en verso me sonó, qué bonito, ¿verdad? Apúntenlo. Hermano, dice la palabra de Dios, Efesios 4:26. Si se enojan, porque pueden enojarse, no pequen.
No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Eso es lo que Pablo nos enseña. Pero Juan capítulo 2 versículo 1 dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, el justo. Por eso que cuando yo me frustro y leo la palabra de Dios, cobro fuerzas y mi corazón se alienta y se llena de vida. ¿Por qué? Porque sé que tengo un abogado que todo lo perdona, que ya lo resolvió, que él lo que quiere es que yo me levante, que me sacuda el polvo y que siga caminando. Ahora, primera carta a Pedro, capítulo 5, del 6 al 8. Ahora Pedro nos dice en esta carta, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte, no cuando ustedes y yo quiera, sino a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. No soy yo el que me cuido, no es usted. Deje de lidiar con cosas de las cuales no tiene control. Por eso déjele al Dios Todopoderoso su ansiedad, para que Él entonces lo cuide, lo abrace, lo apapache y le diga, mijito, pronto va a pasar porque yo tengo un plan precioso para tu vida, pero necesito que lo veas. Eso es lo que Dios quiere. Pero el 8 sigue y continúa y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Es decir, no somos caballos desbocados. No vamos a salir de aquí, a la puerta ya se nos olvidó y empezamos a hacer lo mismo de siempre. Cambiemos y ejerzamos el dominio propio, para que entonces Dios pueda decir, mi hijo, lo estás logrando y yo voy atrás tuya, adelante, a los lados. Yo soy el que te mantengo firme para que puedas llegar a la meta. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Él nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fortaleza. El final del versículo 8 dice, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando frustrados a quien devorar. La frustración nos hace presa fácil de las garras del maligno. Nos hace presa fácil del maligno. Entonces sí, si yo quiero estar bajo la sombra del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, tengo que tener dominio propio y mantenerme alerta, porque el diablo en cualquier momento se aprovecha. Mire qué sabio era el papá Betty la Fea, ¿no? El diablo es puerco, decía, y es cierto, es puerco. Anda viendo dónde quiere meter su cola, pero usted, hermano, usted es hijo del Todopoderoso. Ahora, de la frustración a la vida. Y uno de los ejemplos que más me impacta es el rey David. El rey David, hermano, que vivió tantas cosas, siempre se levantó de cada frustración glorificando a Dios por todo lo que hacía. El mejor ejemplo es cuando él está viendo en la terraza, en la azotea, y contempla la belleza de una mujer llamada Betsabé y dice, qué mujer tan hermosa, la quiero para mí, y la toma y la embaraza y oculta su pecado. Y no solo eso, manda a matar al esposo de Betsabé, y él cree que nadie se dio cuenta. Muy inteligente él, no se recordaba que era el rey y él podía tomar lo que se le diera la gana, pero él sabía que estaba haciendo algo malo y por eso se oculta y oculta su pecado. Así que el profeta Natán va y lo confronta y le dice, tú has sido ese pastor, es ese hombre que se robó a la única ovejita de ese pastor, pero el Señor ha tenido misericordia de ti y no morirás, le dijo, pero el niño es el que va a morir. Y en ese momento David se frustra de tal manera que enmudeció, dice la palabra, se vistió de luto, se tiró al suelo, no comía, gritaba y pedía a Dios que tuviera compasión del niño y que no muriera. Y dice que lo hacía día y noche, y que cuando el niño murió, los mismos siervos tenían miedo de irle a decir al rey, porque ellos decían, pero si cómo se pone estando el niño vivo, ahora que le digamos que está muerto, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero David entiende el mensaje y cuando lo ve murmurar, dice que se levanta, se arregla el pelo, se baña,
se viste, se sienta a la mesa y come. Y después de esto va y consuela a su esposa Betsabé porque ella sabía que había perdido un hijo y estaba sufriendo. ¿Dónde intervino el Señor ahí, hermano? El corazón de David reconociendo que había un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que había decidido quitarle la vida a un niño que por alguna razón que no sabemos tenía que morir. Pero la conducta de David y el corazón de David agrada a Dios, que dice que le provee de un hijo nuevo llamado tiene que leer la Biblia, Jededías, mejor conocido como Salomón. Hermano, Dios le provee. ¿Y sabe qué significa Jededías? Agradable a Dios. Dios ya estaba agradado nuevamente con su hijo y le provee nada más y nada menos al hijo que sería el heredero del trono, el cual llevaría a Israel a ser la nación más poderosa, más próspera y a vivir toda una etapa de paz. ¿Por qué? Porque David dispuso no quedarse frustrado por la muerte de un niño y por todo lo que pasó y lo que hizo. David se levantó y cambió su manera de pensar y de ser y decir, ok, nada de lo que siga haciendo en el piso va a cambiar lo que sucedió. Dios tomó la decisión y ahora lo que me toca es proseguir y llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, hermano, lo que Dios haya destinado para sus vidas, cosa que yo no tengo ni idea, Dios lo va a hacer a medida que usted deje esa frustración, se levante y diga, yo quiero cambiar, quiero hacer lo que me toca hacer, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea. La frustración nos está matando. Así que hoy la palabra del Señor es tan preciosa que nos dice precisamente en la carta de los Filipenses, si no estoy mal, ahorita se lo leo. Y dice la palabra del Señor, no se preocupen, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, pero sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente desde el mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mire qué linda promesa, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y rogarle al Señor con nuestro corazón para que Él nos ayude a vivir en una vida no frustrada, sino una vida en victoria, porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde y que le dé una ofrenda de palmas al Señor, porque Él lo tiene a usted aquí. No ha sido la casualidad, no he sido yo, no ha sido la alabanza, ha sido el Señor el que ha permitido que usted esté hoy en este lugar. Siéntase dichoso que el Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y ahora sí, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor, entreguemos nuestra frustración a Él, cualquiera que sea, si es una frustración chiquita o si es una frustración que usted carga sobre sus hombros y usted ya no aguanta, ya no soporta y necesita dejarlo, venga hoy a los pies del Señor y dígale, Padre, no aguanto más, no soporto, necesito que tú tomes en control todo lo que me está sucediendo, aquellas cosas que han lastimado y dañado mi corazón pensando en que no las he recibido o no las tengo porque quizás no las merezco o porque tú te has olvidado de ellas. Hoy es el tiempo para que vengamos delante de su presencia y digámosle, Señor, yo no quiero frustrarme por las cosas que no se dan en mi vida, sino quiero vivir agradecido por todas aquellas que tengo, por todas aquellas que me has permitido lograr tener, por las que vendrán, por el fruto de mi trabajo, de lo que he podido hacer con mis manos, con mis talentos, con mis virtudes, con todo aquello que me permites poder compartir con los demás. Yo te agradezco hoy
porque tú has sido inmensamente bueno con nosotros. Ayúdanos a cambiar, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero pedirte, hermano, que si tienes algo en tu corazón por lo cual quieres que oremos en esta tarde, si quieres pasar al frente, te hago la invitación. Si quieres que oremos desde tu lugar, levanta tu mano y pon en el Señor hoy tus cargas. Como dice la canción, pongo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Si algo ha lastimado tu corazón, hoy recibe el abrazo del Padre, recibe su perdón, recibe el beso del Todopoderoso. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta tarde? Pues denle esa ofrenda de palmas otra vez. Gracias, Señor.